Hablemos entonces de energía, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la energía interna de un sistema, que está representada por la letra E mayúscula, o en algunos textos ustedes la van a encontrar como letra U mayúscula, ¿cierto? La energía interna de un sistema no es otra cosa que la capacidad potencial de hacer trabajo, ¿sí? Y depende de la temperatura del sistema. Ya vamos a llegar por qué pasa esto. Tiene unidades de energía, obviamente, como los joules, las calorías, kilocalorías, ¿cierto? Y es una función de estado, es decir, los cambios de energía no dependen del camino por el cual ocurren los cambios en este sistema eventualmente. Y esta energía interna tiene dos componentes. Una que es la energía cinética, que depende del movimiento, movimientos de rotación o vibración de las partículas que componen este sistema, es decir, las moléculas, los átomos. Y por otro lado también depende de, de su energía potencial, ¿no? Y que está dada por las fuerzas inter e intramoleculares, es decir, la energía de atracción y repulsión entre moléculas y átomos, ¿cierto?, de un sistema. Como les decía, esta es una función de estado, es decir, yo teóricamente podría calcular la variación de la energía si yo conozco la energía final de un sistema y la energía inicial de un sistema. Pero eso obviamente no es tan simple y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si nos preguntamos cómo podemos variar esta... Entonces, frente a esta pregunta, pensemos, hagamos un ejercicio relativamente simple. Supongamos que tenemos una batería, ¿cierto? Que va a estar entre dos estados. Un estado uno que es un estado cargado y un estado 2 que va a ser descargado, ¿sí? Entonces, la manera típica de cómo nosotros descargamos esta batería es conectándola precisamente al motor, ¿cierto? Donde su conexión al motor lo que va a permitir es usar la energía almacenada en esta batería para generar trabajo eléctrico, es decir, generar la energía eléctrica suficiente para eventualmente transformarla en trabajo mecánico, es decir, mover las aspas y mover los pistones, qué sé yo, y lo que sea necesario al motor, ¿no? Pero hagamos un camino un poco desagradable, ¿no? Supongamos que ustedes hacen una broma un poco desagradable, como les digo, y supongamos que ustedes conectan una llave a los polos de esta batería. Lo que ustedes van a encontrar, probablemente ustedes se lo imaginan, es que esta batería se va a descargar, pero además esta llave se va a calentar, ¿no? Entonces, tenemos dos posibilidades. Una, usar para generar trabajo y otra para generar calor. Y las dos vías, los dos caminos, vienen desde la energía interna de esta famosa batería. Entonces, veamos qué pasa en dos, ¿cierto? Cuando nosotros hacíamos uso de esta energía interna para generar lo que ya llamamos trabajo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, desde sus clases de física, el trabajo no es otra cosa que ustedes definían matemáticamente como la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento, ¿cierto? Fuerza por distancia, ¿sí? Y si yo recuerdo que la presión no es otra cosa que presión partido por área, yo puedo expresar esto mismo como presión por el diferencial de volumen. Y perfectamente esto lo puedo llevar precisamente a los cambios de expansión y compresión de gases, que es precisamente donde se obtuvieron los primeros hallazgos en relación a la termodinámica, ¿no? A partir de los gases es que nosotros sabemos la gran mayoría de las cosas relativas a la termodinámica, ¿sí? Entonces, diremos que ha ocurrido un trabajo cuando el sistema o los alrededores cambiaron durante un proceso mediante el desplazamiento o un cambio relativo a movimiento de manera espontánea. Es decir, no estoy diciendo otra cosa que en el fondo el sistema está moviendo algo en los alrededores, ¿sí? Obviamente este no es el único tipo de trabajo, ¿cierto? Ese es el trabajo expansivo, pero si ustedes lo piensan y ustedes recuerdan, ¿cierto? Lo que es la energía potencial, obviamente la fuerza de gravedad tiene capacidad de ejercer trabajo,
¿sí? Donde la diferencia de altura lo que genera es un diferencial para el desplazamiento y eso multiplicado por la fuerza de gravedad lo que me da es el trabajo mecánico, por ejemplo. O también podemos hablar del trabajo eléctrico, ¿cierto? Donde las caídas de potencial en el fondo lo que genera es el movimiento de partículas cargadas. Y finalmente algo bien importante, ¿cierto? Que vamos a ir discutiendo en esta sesión y obviamente en el curso, lo que es el trabajo químico, ¿cierto? Las reacciones químicas generan o necesitan trabajo, ¿cierto? Algo importante es que el trabajo, al igual que la energía interna, tiene unidades eh, de energía, ¿no? Joule, kilocalorías, calorías, ¿sí? Y aquí hay una tabla que incluso lleva un poco más allá las definiciones de trabajo, donde ustedes también pueden ver el trabajo de la tensión superficial o el trabajo de estiramiento, ¿no? Pero eso es solamente para que ustedes estén claros que hay distintos tipos de trabajo y va más allá de solamente la definición clásica o general del trabajo que decía que el trabajo es fuerza por distancia, por la variación de desplazamiento, ¿no? Ahora, veamos si esta propiedad, ¿cierto? El trabajo es una función de estado, ¿sí? Pensemos, trabajemos con gases, ¿sí? Supongamos que tenemos a este gas en un estado 1 definido por una presión 1 y un volumen 1. Y tenemos un estado 2, ¿cierto? Que va a estar definido por presión 2 y volumen 2. Si se fijan, el volumen va a ser mayor y la presión va a ser menor. Por lo tanto, lo que estamos hablando acá es que vamos a hacer el ejercicio de expandir este gas, ¿cierto? Si nosotros confinamos este gas en, en un pistón, ¿no? ¿Sí? Entonces, liberamos el pistón y vamos a ver que este gas se expande, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hacer por dos caminos. En el primero, lo que vamos a hacer es comprimir primero este gas, ¿cierto? Y le vamos a poner unos topes, ¿sí? Que aseguren el pistón. Y cuando nosotros empecemos este experimento, lo que vamos a hacer es liberar esos topes. Lo vamos a soltar nomás, ¿sí? Ese va a ser mi camino uno. Y en el segundo camino, lo que yo voy a hacer, al mismo nivel de compresión, lo que voy a agregar distintos pesos, muchos pesos, ¿cierto? Aquí sale 3, pero la idea es infinito. Si ustedes lo quieren, un saco de arena, un montón de arena, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, en vez de liberar los topes como lo hacía anteriormente, voy a empezar a sacar de a poquito los distintos pesos, si ustedes quieren granito a granito, granito a granito de arena, ¿sí? Entonces, si, si el trabajo es una función de estado, los valores de trabajo del camino uno y del camino 2 deberían ser iguales, ¿no? ¿Sí? Porque deberían ser independientes del camino. Veamos qué es lo que pasa y qué es lo que nosotros podemos decir al respecto. En el primer ejercicio, si ustedes se acuerdan, lo que hicimos fue liberar los topes, ¿no? Y permitir esta expansión. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el gráfico, ¿sí? Partimos de este estado, del estado P1V1, y en el fondo llegamos al estado P2V2, ¿cierto? Donde la multiplicación, ¿cierto? Entre la presión y la variación de volumen me da en el fondo esta área que está acá en gris. Ese es el trabajo que yo obtuve, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo. ¿Sí? En el segundo caso, yo lo que hice fue liberar granito a granito este saco de arena, o si ustedes quieren, cada uno de los pesos, ¿no? Y al hacer eso, en el fondo lo que estoy haciendo son infinitos cambios en el trabajo, y si ustedes se fijan, me da esto, ¿no? Me da una suerte de curva, como una suerte de pendiente, ¿no? Y cuando yo comparo, obviamente, ya puedo ver de inmediato, ¿cierto?, que los dos trabajos son distintos, ¿cierto? Donde en el segundo camino, que vamos a llamar variación reversible, porque yo puedo sacar o poner ese granito de arena, en el fondo maximicé el trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, frente a la pregunta si los trabajos en el camino uno es igual al camino 2, la respuesta es no, ¿no? Por lo tanto, el trabajo no es función de estado.
Entonces, ¿qué pasa en uno? En uno dijimos que íbamos a poner esta llave entre los dos polos, ¿cierto? Y de esa manera íbamos a descargar esta batería, en el fondo convirtiendo eh, toda la energía interna en algo que llamábamos calor, ¿no? ¿Y qué es el calor? Bueno, ustedes lo vivencian en la vida cotidiana, ¿no? El calor no es otra cosa que transferencia de energía cuando hay una diferencia de temperatura, ¿no? Eso ustedes lo ven cuando se les enfría el café o cuando ustedes, por ejemplo, ponen dos cuerpos, uno que está más caliente que otro, al final lo que van a ver es que hay una temperatura que es intermedia, ¿no? Entre las dos temperaturas. Entonces, lo primero es definamos un poquito de qué es lo que es temperatura. Temperatura en un sistema es una propiedad macroscópica, ¿cierto? Que necesariamente tiene que ver con la intensidad de movimiento molecular, ¿cierto? Si nosotros vemos dos bloques, un bloque que está a una temperatura 1 caliente y un bloque a una temperatura 2 fría, lo que nosotros deberíamos observar a nivel microscópico es que las partículas eh, que componen estos bloques, en el caso del uno va a tener mayor movimiento, es decir, mayor energía cinética. Si ustedes se recuerdan de sus clases de física, la energía cinética eh, se representaba como 3 medios R por T, o sea, 3 medios la constante de los gases por la temperatura. Es decir, a mayor movimiento vibracional, rotacional o incluso de movimiento de partículas, mayor va a ser la temperatura. Y si mayor es la temperatura, mayor va a ser la energía cinética. Eso es inherente, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que es el calor no es otra cosa que es una transferencia de energía que se produce cuando hay un diferencial de temperatura entre dos cuerpos, ¿cierto? Y esto obviamente va a tener unidades de energía y no va a ser función de estado porque va a depender del camino de cómo yo eh, eh, haga fluir ese calor, ¿no? Aquí debemos definir ya lo que es algo, una ley como del sentido común, ¿no? Que es la ley cero, que tiene que ver con el equilibrio térmico. Y esta ley no dice otra cosa que cuando, si yo tengo un cuerpo que tiene una temperatura 1, y si esta temperatura 1 es igual a temperatura 2, y si esta temperatura 2 es igual a temperatura 3, entonces temperatura 1 es igual a temperatura 3, ¿cierto? Y por ende, estos deberían tener la misma energía cinética, ¿no? Entonces, recapitulando, básicamente a partir del ejemplo de la batería, ¿cierto? ¿Cómo podemos variar la energía de un sistema? Nosotros, esta misma energía interna desde un sistema la podemos variar de manera desordenada y aleatoria, ¿cierto? Aumentando la energía cinética de afuera, es decir, liberando calor, o esta misma energía nosotros la podemos convertir, la podemos transferir de manera ordenada, ¿cierto? Para hacer trabajo. Es decir, energía interna la podemos convertir en calor o la podemos transferir como trabajo. Y eso es lo que está graficado acá, ¿no? Es que en el fondo, si pensamos de nuevo en la batería, tenemos la energía total, la energía interna total de ese sistema, y esto, por un lado, la podríamos convertir en trabajo, ya sea trabajo eléctrico, que eventualmente se va a convertir en trabajo mecánico, ¿cierto? Y por otro lado, desde el camino uno nosotros podríamos convertir esta misma energía en calor, ¿cierto? Y obviamente hay más opciones, ¿cierto? Conversábamos de lo que es el trabajo expansivo y el trabajo químico, ¿no? Esto nos lleva de inmediato a lo que es precisamente la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Donde la manera más simple de enunciarla es decir, básicamente que la energía del universo se conserva. Es decir, de un punto de vista matemático, que la variación de energía de un sistema más la variación de energía de los alrededores es cero, ¿sí? Y donde en el fondo lo que tenemos es que la variación de energía de un sistema depende del calor y del trabajo. Básicamente podemos convertir esa energía en calor más trabajo, ¿sí? Y como convención, solo para que ustedes recuerden, vamos a decir que el trabajo realizado por el sistema sobre el entorno tiene un signo negativo
y cuando el entorno realiza trabajo sobre el sistema va a tener un signo positivo. Eh, y en el caso del calor, cuando este calor es absorbido por el sistema desde el entorno, vamos a hablar de que este es un proceso endotérmico que tiene signo positivo, y cuando este calor es absorbido por el entorno desde el sistema, es decir, el sistema libera calor, esto es un proceso exotérmico y tiene signo negativo. ¿Sí? Ahora, el estudio obviamente del calor es tremendamente importante si queremos estudiar sobre todo la primera ley, ¿no? Pero como decíamos, el calor, como es una conversión o transferencia de energía dependiendo de los diferenciales de temperatura y de una manera caótica, desordenada, ¿cierto? Aleatoria, eh, podríamos perfectamente llevar esto, convertirlo a una función de estado, ¿cierto? Y para ello, por ejemplo, podríamos definir qué camino seguir. Por ejemplo, podríamos hacer un proceso isocórico, ¿no? Es decir, a volumen constante y ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, supongamos que una reacción, particularmente de un gas, por ejemplo, lo sometemos a volumen constante. ¿Sí? Entonces, esta reacción, si no hay cambio en el volumen, la variación de volumen obviamente va a ser cero, por lo tanto, el trabajo expansivo va a ser cero. Por lo tanto, en este caso, para volumen constante, la variación de energía interna del sistema va a ser igual a este calor, ¿no? Pero desde un punto de vista funcional, operativo, esto no es muy conveniente porque no todas las reacciones ocurren a volumen constante y mucho menos en las células, ¿cierto? Entonces vamos a inventar o nos vamos a crear una nueva función de estado, la cual vamos a llamar entalpía, ¿sí? Entonces vamos a realizar este, esta misma reacción, pero ahora a presión constante, ¿sí? Y en este caso entonces, la variación de la energía va a ser igual a este trabajo de presión constante menos presión por la variación de volumen, es decir, quedamos igual. Pero la diferencia es que ahora le definimos un camino, es decir, este camino tiene presión constante. Por lo tanto, ahora este calor se convierte en una función de estado, la que vamos a llamar, como les dije, entalpía. ¿Sí? Así, la entalpía no es otra cosa que la variación de la energía interna más la variación de trabajo, ¿cierto? Y va a tener eh, unidades de energía y, como les decía, es función de estado. Ahora, algo interesante obviamente es que para el caso de los líquidos y para los sólidos, además, eh, independientemente que pongamos la condición isocórica, la variación del volumen es despreciable. Por lo tanto, en este caso, ustedes ya pueden ver que la diferencia de energía interna es igual a la variación de la entalpía. Ahora, la ventaja de generar o crear esta nueva función de estado es precisamente la facilidad con que ahora podemos empezar a hablar de el calor liberado o absorbido por las distintas reacciones químicas. Y en este contexto, ¿cierto? Dado que la entalpía es una función de estado, nosotros básicamente podemos, si tenemos una reacción que va de reactante a producto, evidentemente siendo función de estado, hay independencia del camino, por lo tanto, yo puedo calcular o estimar la diferencia de entalpía si yo conozco la entalpía de los productos y la entalpía de los reactantes, ¿cierto? Siendo la variación de entalpía la simple resta eh, de estas dos funciones de estado, ¿sí? Ahora, si tengo una reacción de este tipo, yo puedo calcular la entalpía estándar de reacción si yo conozco la entalpía estándar de formación de cada uno de los compuestos que reaccionan, multiplicado por su coeficiente estequiométrico, menos la de los reactantes, ¿cierto? Y siempre recordar, por favor, que cuando hay una entalpía positiva,
implica que el sistema está absorbiendo calor, es decir, hay una reacción endotérmica, y cuando hay una entalpía negativa, estamos hablando de que el sistema libera el calor hacia el entorno, eh, y eso implica que esto es una reacción exotérmica. Entonces, hasta acá lo que tenemos es que los sistemas son la región del universo que nos interesa estudiar. Estos sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados, según sea su permisividad. Los sistemas los podemos describir a través de sus propiedades macroscópicas, ¿cierto? Que se llaman funciones de estado y que los procesos se caracterizan por los valores de los cambios de las propiedades o funciones de estado, ¿cierto? Por otra parte, vimos que a nivel de la primera ley de la termodinámica la podemos definir como que la energía interna de un sistema aislado es constante, ¿cierto? Es decir, la energía solo se transforma, no se destruye. Y finalmente podemos decir que la entalpía es una función de estado que corresponde al calor a presión constante.